Bueno, para el análisis de correlación, ustedes se van a su software JASP, el cual ya conocen. Vamos a utilizar un ejemplo para realizar el ejercicio. Uno de los ejemplos que el software ya trae predeterminado, pero obviamente usted lo va a hacer con sus propios datos. Bueno, vamos a suponer que usted ya tiene aquí su base de datos, al igual como yo estoy mostrando con mi ejemplo. Lo primero que usted tiene que hacer para el análisis de correlación es buscar en el menú de arriba la pestaña que dice regresión y le da clic ahí. Posteriormente se va a dirigir a donde dice correlación, en este menú que dice clásico, no en el menú que dice bayesiano, ese es otro tipo de análisis. Le va a dar clic donde dice correlación y de manera inmediata le va a aparecer una ventana, bueno, una ventana dividida, una pantalla dividida que tiene por un lado los elementos que vamos a modificar para obtener la correlación y en la parte de derecha de la pantalla va a aparecer los resultados, bueno, los análisis en cuanto tal. Lo primero que usted tiene que hacer es dirigirse a la parte de abajo, porque como bien lo sabíamos, debemos verificar antes de realizar la prueba estadística de correlación, saber si existe normalidad o no. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, desplegamos esta pestaña que dice verificación de supuestos. Aquí vamos a encontrar la opción que dice normalidad multivariable y normalidad por pares. Usted puede escoger una u otra dependiendo de cómo vaya a ser la correlación. Para el ejemplo, si usted se fija, tenemos varias variables. Yo puedo realizar el ejercicio de correlación utilizando o cruzando todas las variables a la vez o hacerlo por parejas. Es decir, por ejemplo, la variable primera con la segunda, la variable primera con la tercera, la primera con la cuarta y luego con la quinta. Luego la segunda con la primera, la segunda con la tercera, con la cuarta y la quinta, la tercera con la primera, la segunda, la cuarta y la quinta, y así sucesivamente con todas las variables que yo tenga. Es decir, lo podría hacer por pares. Si lo hiciera por pares, así como lo he descrito hace un momento, yo escogería la opción que dice acá, normalidad por pares, para que la normalidad verificada se haga por cada una de estos cruces. Pero si yo hiciera la correlación de una vez de todas mis variables para que el mismo sistema me cruce esta con esta, o sea, la primera con la segunda, con la tercera, con la cuarta y la quinta, luego la segunda con la primera, la tercera, la cuarta y la quinta, y así sucesivamente, yo debo escoger la opción normalidad multivariable. Vamos a hacerlo por esta opción, ¿vale? Le vamos a dar clic aquí y una vez que ya le demos clic aquí nos dirigimos a esta parte de arriba que es donde vamos a escoger las variables que vamos a correlacionar. Podemos seleccionar varias a la vez presionando la tecla control y seleccionando con el cursor las variables que yo requiero cruzar. Supongamos que vamos a cruzar estas cuatro primeras y luego le vamos a dar clic en este primer play para que estas variables se trasladen a este cuadro en blanco que dice variables. Le damos clic ahí y una vez que se trasladan de manera inmediata aparecen unos valores tanto en la tabla que dice correlación como en la tabla que dice verificación de supuestos. Bueno, lo primero que vamos a ver antes de analizar la tabla de correlación es verificar esta tabla de verificación de supuestos. Es la que nos permite saber si los valores guardan una distribución normal o no. Para este caso, el ejemplo, el p-valor fue de 0,007, el cual es menor al p-valor de la regla general de 0,05. Si es menor, quiere decir que optamos por la hipótesis de investigación, la cual nos habla de una diferencia, es decir, nuestros datos son diferentes de la distribución normal ideal. Al ser diferentes, no estamos cumpliendo con el supuesto de normalidad. Cuando no se cumple con este supuesto de normalidad, sabemos que tenemos que optar por las pruebas de hipótesis o los estadísticos no paramétricos. Bueno, en la parte izquierda de nuestra pantalla podemos observar que por defecto está seleccionada la R de Pearson. Hay tres opciones para las pruebas de hipótesis de correlación, la R de Pearson, el Rho-Spearman y la Taube de Kendall. Cada una de estas se utiliza dependiendo de ciertas circunstancias. La R de Pearson se utiliza cuando se cumplen los supuestos de normalidad, es decir, cuando nuestros datos indican que son normales o presentan una distribución normal. La Rho-Spearman se utiliza cuando los datos no cumplen esa distribución normal. Y la Taube de Kendall se utiliza cuando los datos analizados son de tipo ordinal. ¿Okay? Para el ejemplo que estamos utilizando,
tendríamos, dado el supuesto de normalidad que no se cumple, tendríamos que utilizar una prueba no paramétrica, que en este caso es la Rode-Spearman. Entonces, deseleccionamos la R de Pearson, que estaba añadida por defecto, y seleccionamos la Rode-Spearman. Al darle clic ahí, observamos que nuestra tabla de correlación cambia. Y aquí tenemos dos elementos. Por un lado, tenemos el índice de correlación, que aparece aquí, digamos, etiquetado con Rode-Spearman. Si ustedes pueden ver, vamos a analizarlo variable o cruce por cruce. Primero, extraversión versus neuroticismo tiene un coeficiente de correlación o un Rode-Spearman de menos 0,325, un p-valor de menor a 0,001 y así con cada uno de los cruces. Las demás variables, si ustedes pueden darse cuenta, aparecen lo mismo, ¿no? El coeficiente de correlación y el p-valor. Coeficiente de correlación, p-valor, coeficiente de correlación, p-valor, y así sucesivamente. Recuerden que entre más cercano a menos 1 o 1, más fuerte es la correlación, y entre más cercano a 0, más débil es la correlación. Por otro lado, recuerden que el signo del coeficiente nos indica si la correlación es directa o inversamente proporcional. Bien, por otro lado, cuando ya hayamos seleccionado la opción correcta para la correlación, podemos hacer uso de otras opciones que trae el mismo software. Por ejemplo, podemos darle acá donde dice opciones adicionales. Si le damos clic aquí donde dice mostrar por pares, vemos que la tabla de correlaciones va a cambiar un poco. Miren, al darle clic nos muestra de manera resumida el índice de correlación y el p-valor para cada uno de los cruces. Para algunas personas esta forma de ver los datos es mucho más organizada y más eficiente que la anterior. Si deseleccionamos esta opción, nos aparece la tabla que teníamos previamente. La tabla espejo que les decía, que solo muestra parte de los cruces, porque el cruce entre una variable y consigo misma no tiene sentido. Y lo mismo el cruce de, por ejemplo, neuroticismo con extraversión es lo mismo que extraversión con neuroticismo. Entonces lo que hace la tabla es solo mostrar uno de los cruces, de los dos posibles, porque vienen a ser lo mismo. ¿Okay? Hay gente, como les digo, que requiere o que utiliza esta tabla de acá porque le parece un poco más organizada. También vamos a ver que el mismo software te permite mostrar los gráficos de dispersión. Mírenlos, aquí están. Si ustedes observan, las correlaciones que aparecen acá son muy bajitas. ¿Por qué? Porque están cercanas a 0, 0.3, 0.02, 0.1, 0.2, 0.06, 0.17. Eso quiere decir que la correlación no es fuerte, es más bien débil. Y eso se puede verificar en los gráficos, que como ustedes pueden darse cuenta, cada uno de los puntos está disperso con respecto a esa línea que se traza como una tendencia. Si hubiese una correlación, estos datos estarían como más unidos a la línea, ¿sí? Estarían como más pegados a esta línea de tendencia, de tal manera que mostrarían precisamente una tendencia. Por ejemplo, para esta gráfica que estamos viendo, la que estoy señalando aquí, los gráficos estarían demasiado pegados, tanto así que si quitáramos la línea guía, esta línea que está de color negro, y solo dejáramos los puntos mismos indicarían esta misma tendencia. Pero para el caso, como podemos observar, los datos no muestran esa tendencia. De hecho, si pudiéramos realizar una especie de gráfico, nos daríamos cuenta que esta dispersión más bien tiene una forma elíptica, si se fijan, no una forma de tendencia, como podría ser algo así. ¿Eso qué quiere decir? Que los datos están dispersos, por lo tanto no hay una correlación clara entre los datos. Y eso se verifica precisamente en los índices de correlación del Rode-Spearman. Lo mismo sería para el caso de utilizar el R de Pearson, para quienes cumplen los supuestos de normalidad. Miren, al darle las dos opciones, vean que la tabla cambia y nos muestra tanto Pearson como Spearman. Nos muestra el índice de correlación de Pearson y el p-valor, el índice de Rode-Spearman y el p-valor. ¿Listo? Como pueden darse cuenta, los datos cambian. Obviamente uno tiene que saber escoger cuándo usar Pearson y cuándo Spearman. Recuerden que para saber eso tenemos que haber cumplido el supuesto de normalidad o no haberlo cumplido.
Pero si ustedes se fijan, para este ejercicio que es demostrativo únicamente, en el R de Pearson tampoco hay correlación, lo cual se verifica con los gráficos. Bueno, o esto tiene completa coherencia. Am, Finalmente, podemos nosotros colocar acá, si ustedes quisieran marcar las correlaciones significativas, al darle clic aquí en esta opción, la tabla de arriba nos muestra, miren, vamos a quitarla como estaba anteriormente. Miren que la tabla aparecen solo los coeficientes de correlación y el p-valor, pero al seleccionar esta opción, aquí nos indica con unos asteriscos la confiabilidad, ¿sí? Que nosotros podemos, o la confianza que podemos tener en esos datos. Bueno, con un p-valor del 0,05, con un p-valor del 0,01 o del 0,001. Listo, esto es importante para los reportes que se realizan.